La rueda o The Wheel es una de las estrategias súper conocidas en el mundo de las opciones que hoy vamos a ver en detalle. Hoy voy a explicar paso a paso cómo funciona esta estrategia y luego vamos a ver un ejemplo práctico utilizando el simulador de Thinkorswim. Lo primero de todo para esta estrategia es identificar una empresa de la cual no nos importe tener acciones. Es decir, va a ser una estrategia en la que en algún momento vamos a tener en nuestra posesión 100 acciones de una empresa en concreto. Y es por ello que deberían ser las acciones de una empresa que tengamos idea de mantener en el futuro. Es decir, no vamos a seleccionar acciones de cualquier empresa aleatoriamente o de una empresa cuyas acciones sean muy baratas y tener ese como el motivo principal por el que queremos aplicar esta estrategia. Debería ser una empresa en la que no nos importa invertir de aquí a un corto o medio plazo. La rueda se compone básicamente de dos estrategias simples que ya hemos visto anteriormente. La primera es el Cash Secure Put, que es lo mismo que un Naked Put, pero la diferencia es que tenemos el capital disponible. Es decir, venderíamos un put, pero en el caso de que nos lo asignen, vamos a poder comprar esas 100 acciones porque tenemos un balance, un capital disponible en nuestra cuenta para esa asignación. Y la segunda estrategia es la del cover call. Una vez que tengamos esas 100 acciones asignadas, lo que vamos a hacer es vender un call. Voy a explicar los pasos uno a uno y después vamos a pasar al ejemplo con Thinkorswim. El primer paso es la venta del put, que es un Cash Secure Put. Tenemos que tener el dinero disponible en nuestra cuenta dependiendo del strike que estamos eligiendo de venta de ese put para que en caso de que nos lo asigne, que en algún caso va a ocurrir, podamos comprar esas 100 acciones. Vamos a elegir una fecha de expiración, como ya hemos visto antes, de en torno a los 30 y 45 días, porque es de cuando más nos vamos a beneficiar de esa caída de teta. Y el delta va a estar entre el punto 20, punto 30, 0.30, 0.20 aproximadamente. Quiere decir que hay un 30 y un 20% de probabilidades de que nos asignasen esas acciones. Es decir, de que ese put con el strike que estamos eligiendo acabase in the money. El siguiente paso es que cuando ese put vaya a caducar y si se encuentra in the money nos van a asignar 100 acciones. Vamos a tener que comprar 100 acciones. Si por lo contrario el put caduca pero está out of the money, es decir, no nos van a asignar esas acciones, lo que vamos a hacer es abrir otro put. Vamos a hacer lo mismo otra vez, vender entre 30 y 45 días en un delta aproximado de 20, 0.20 y 0.30 y vamos a repetir lo mismo. Va a haber un momento en el que este put va a estar in the money y ahí es cuando va a producirse esta asignación de las 100 acciones. Vamos a tener que comprar esas 100 acciones al strike del put que estábamos vendiendo. Y ese es el segundo paso de la rueda. Ahora lo que tenemos son 100 acciones y el precio que hemos pagado es el strike que habíamos elegido en nuestro put. Si habíamos vendido un put de $50, cuyo strike era 50, quiere decir que hemos pagado $5.000. Tenemos 100 acciones a $50 cada una de ellas. Pero el precio de la acción va a estar por debajo de ese strike, ya que es por eso que nos han asignado las acciones y es posible que a lo mejor esté en $45. Es decir, aquí estaríamos pagando $500 de más por estas 100 acciones que tenemos. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es vender un cover call, es decir, tenemos 100 acciones y lo que vamos a vender es un call de unos 30 a 45 días también de fecha de expiración y el delta lo ideal sería también un 0.20 o 0.30. Pero en este caso hay que tener mucho cuidado, no vamos a estar fijándonos únicamente en el delta, ya que lo que hemos hecho ha sido pagar más dinero por las 100 acciones, estamos pagando en este caso $50 cuando realmente están costando 45 en el mercado a fecha de hoy. Y lo que hay que fijarse bien es el strike que vamos a elegir en ese call que estamos vendiendo, ya que a ese strike, una vez que lleguen las acciones a ese punto, es cuando vamos a tener que vender nuestras 100 acciones. Entonces no puede ser un strike muy bajo, ya que tendríamos pérdidas, porque las hemos comprado por encima de 45, en este caso las hemos comprado por 50, y si el strike del call fuera muy bajo y la prima que estamos recibiendo por vender ese contrato también es baja, puede que acabásemos teniendo pérdidas. En el ejemplo que vamos a ver a continuación con Thinkorswim voy a explicar cómo saber elegir el strike del call y no acabar teniendo pérdidas porque estamos eligiendo un strike muy bajo.
Ahora lo que vamos a hacer, una vez pasen estos 30-45 días, que es cuando va a caducar este call que estamos vendiendo, si el precio de la acción se mantiene por debajo del strike que hemos elegido, lo que vamos a hacer es otra vez lo mismo. Vamos a vender otro call de nuevo, ese se cerraría, venderíamos uno nuevo a 30-45 días, hasta que en un momento el precio de la acción va a pasar por encima de ese strike y en ese momento lo que tenemos que hacer es vender esas 100 acciones al strike que hemos elegido en el call. Es decir, si estamos vendiendo un call de strike 70, quiere decir que ahora vamos a vender las acciones a $70. Las compramos a 50, las estamos vendiendo a 70, hemos tenido una diferencia de $2.000. Ese sería el beneficio, la rentabilidad de esta operación, pero hay que tener también en cuenta que hemos recibido una prima por vender este contrato. Lo recibimos cuando vendimos el put y también cuando vendimos el call o los diversos call. Y ahora que hemos vendido ya esas 100 acciones y el contrato se ha cerrado, ya que nos han asignado las acciones por ese contrato call que estábamos vendiendo, lo que vamos a hacer es repetir de nuevo el proceso. Por eso es la rueda, porque ahora volvemos al principio y lo que vamos a hacer es vender de nuevo un put otra vez. Es una estrategia a medio y largo plazo. Como hemos visto, la duración de esos contratos que estamos vendiendo es de un mes a un mes y medio y vamos haciendo un roll si no nos lo han asignado y se va repitiendo todo el proceso de nuevo. La rueda también se conoce como la estrategia de los 3 ingresos, ya que estamos recibiendo dinero por vender un contrato put, estamos recibiendo dinero, una prima, cuando vendemos el contrato call y igualmente también cuando tenemos 100 acciones en nuestra posesión, si el precio de la acción va subiendo, vamos a también tener ganancias debido a ello. Hay algunos aspectos negativos con esta estrategia y uno de ellos es que requiere bastante capital, ya que vamos a tener que comprar 100 acciones. Luego también hay un problema y es que si por algún casual el precio de la acción cae bastante y estamos vendiendo un put, el strike que elijamos va a estar por encima, por lo tanto, una vez que nos asignan esas 100 acciones, si hemos pagado $50 pero ahora el precio de la acción se encuentra a 30, vamos a estar vendiendo esos cover call, vamos a vender calls, pero vamos a recibir una prima muy baja, ya que va a estar muy alejada del precio actual de la acción. Si lo que hacemos es vender esos calls por un strike mucho más cerca del precio de la acción y nos lo acaban asignando, vamos a tener pérdidas. Y el último punto negativo es que nos está limitando las ganancias, esa rentabilidad que podemos obtener, ya que una vez que tenemos las 100 acciones, como estamos vendiendo ese cover call, estamos limitando las ganancias hasta ese strike que estamos eligiendo. Por lo contrario, si no estuviésemos vendiendo ese cover call, podríamos tener ganancias infinitas, pero en este caso las estamos limitando. También lo bueno de vender ese cover call es que actúa como una protección, es decir, si el precio de la acción comienza a bajar, vamos a quedarnos con la totalidad de esa prima del contrato que hemos vendido. Como cualquier otra estrategia, tiene sus puntos positivos y negativos y al final hay que saber cuándo es el momento para utilizarla y en qué tipo de acciones. Y ahora vamos a pasar a un ejemplo práctico y completo de cómo comenzar vendiendo un put, cómo nos asignarían las acciones, venderíamos un cover call y volveríamos a repetir el proceso. Vamos a hacer eso utilizando el simulador de Thinkorswim. Bueno, y ahora ya tengo aquí abierta la aplicación de Thinkorswim en la modalidad de simulador en On Demand. Entonces aquí estoy eligiendo que estamos en el 4 de agosto del 2021 y vamos a aplicar la estrategia de la rueda sobre AMD, sobre las acciones de AMD. Esa es la empresa que he elegido para la estrategia que vamos a ver a continuación. Lo primero que vamos a hacer es abrir la cadena de opciones, ya que lo que vamos a hacer es vender un put. Los puts se encuentran a la derecha y he comentado antes que vamos a fijarnos en un delta, la columna de delta es esta de aquí, entre un 20 y un 30, un 0,20, un 0,30. Entonces en este caso voy a elegir la de 105, el strike de 105, que tiene un delta de 23, 0,23 y la fecha de expiración es el 17 de septiembre, que si nos fijamos aquí son 44 días. Entonces, por lo general vamos a intentar fijarnos en fechas de expiración que están en torno a los 30 y a los 45 días.
Entonces en este caso lo que va a hacer es vender el put de strike de 105. Le daría aquí para vender una única opción, un único contrato de un put, y como estoy con el simulador va a ejecutar directamente esta orden. Y ahora en la pestaña del monitor podemos ver cómo hemos vendido una opción, un put de AMD cuyo strike es 105, fecha de expiración 17 de septiembre y el precio, la prima que hemos recibido son $330. Aquí abajo lo podemos ver en detalle como tenemos abierto cantidad -1 porque estamos vendiendo un put, y este es el precio que por lo que lo hemos vendido, que son los $330. Hemos vendido este put, vemos que el precio de las acciones ahora mismo es de $118 y el put es de $110. Siempre y cuando el precio de la acción se mantenga por encima de $110 no tenemos ningún problema, y si bajase de ese strike que hemos elegido, que es no 110, perdona, sino 105, que es el de 105, siempre que se mantenga por encima de ese strike no vamos a tener ningún tipo de asignación, entonces podríamos vender otro put. Ahora lo que vamos a hacer es avanzar hasta el 17 de septiembre, que es la fecha en la que va a caducar este put, y vamos a ver cuál es el precio de las acciones de AMD en esa fecha. Bueno, ya estamos en el 17 de septiembre y como vemos las acciones de AMD han caído hasta $104. He elegido este caso en específico para demostrar este ejemplo en el que vemos que ahora estamos por debajo del put del strike de 105 y estamos en la fecha de expiración. Entonces lo que va a ocurrir en este momento, una vez cierre el mercado, es que nos van a asignar estas 100 acciones, ya que el precio de las acciones se encuentran por debajo de los $105 de strike que hemos elegido. Esta es la primera parte de la estrategia de wheel o de la rueda. Es decir, hemos vendido un put y ahora nos están asignando esas 100 acciones. Tenemos que tener el capital disponible. En este ejemplo estamos hablando de 105 multiplicado por 100 acciones, serían $10.500. Y vamos a comprar esas 100 acciones. En el simulador de Thinkorswim no funciona la ejecución o la asignación de los contratos de opciones, entonces lo que voy a hacer es cerrar ese contrato put y voy a comprar 100 acciones a el precio actual, que es el de $104. Entonces el viernes nos han asignado estas 100 acciones durante el fin de semana, porque el viernes caduca el contrato, se ejecuta, puede ser que se ejecute a últimas horas después de que se cierre el mercado, y cuando vemos el lunes por la mañana vemos que tenemos 100 acciones que hemos comprado a $105. En este caso he hecho la simulación y sale 105.06, pero serían a 105 porque ese es el strike que hemos elegido en el put. Y el 20 de septiembre, que es lunes, vemos como las acciones de AMD han llegado a caer hasta los $101. Hemos perdido ya $4 por acción porque las hemos comprado a 105 el viernes a última hora y ahora ya están a 101. Entonces este es un ejemplo que he cogido a propósito para ver cuando estamos vendiendo un put, cuando se encuentra arriba, vemos que ha pegado una caída bastante fuerte, nos han asignado esas acciones y ahora vamos a pasar al siguiente paso de esta estrategia, que es el vender un cover call, ya que tenemos las 100 acciones compradas. Así que vamos a abrir la cadena de opciones y en este caso vamos a elegir 15 de octubre, quedan 25 días. No está en torno a los 30 y 45, pero si nos vamos al siguiente son 60 días. Por lo general nunca utilizo ninguna fecha de expiración en la que diga weeklies, ya que la liquidez de esos contratos es mucho menor, vamos a tener peores precios para comprar y para vender, el bid y el ask van a estar mucho más separados, entonces por eso suelo elegir siempre las que no son weeklies. Las monday en este ejemplo es la del 15 de octubre, que quedan 25 días. Y ahora tenemos que elegir un strike price, entonces hay que tener en cuenta que ahora mismo tenemos como $400 más o menos que estamos perdiendo, ya que hemos comprado las acciones a 105 y se encuentran a 101. Tenemos $400 de pérdida actualmente, pero la prima que recibimos cuando vendimos ese put era de $330. Entonces realmente solo tenemos una pérdida de $70, ya que hay que tener en cuenta ese crédito, esa prima,
que recibimos en su totalidad por vender el contrato del put. Ahora lo que voy a elegir es en la parte de la izquierda y voy a centrarme en el strike de 110, en el call de 110, cuyo delta es de 23. Voy a alejarme un poco, quiero que haya menos probabilidades de que tenga que vender las 100 acciones y por eso voy a elegir un delta de 23 más alejado. Voy a recibir un menor crédito, una menor prima, pero vemos que hay muchísimo volumen y interés, open interest en esta strike. Entonces vamos a recibir menos prima, ya hemos dicho eso, y la prima que vamos a recibir va a ser aproximadamente de 133 dólares, así que voy a darle a vender un contrato call y vemos que ya se ha ejecutado, así que podemos ver en la pestaña de monitor y tenemos ahora mismo -1 en el call de 110 y lo que hemos recibido son 133 dólares. Por lo tanto, nos llevamos 330 dólares por la venta del put y ahora nos estamos llevando 130 aproximadamente por la venta del call, lo que hace un total de 463 dólares. Por eso hay que tener en cuenta la diferencia entre el strike del call que estamos vendiendo y el precio de la acción, ya que cuando el precio de la acción llegue a ese strike del call que hemos vendido, tenemos que vender las acciones. Entonces, como máximo, vamos a ganar esa diferencia entre el strike del call y el precio de las acciones. Ese va a ser nuestra mayor ganancia por esas 100 acciones que tenemos y luego hay que sumarle la prima. Entonces, la suma de la prima recibida por el call que estamos vendiendo más la diferencia entre el strike del call que vendemos y el precio de la acción, ese es el máximo beneficio, la máxima rentabilidad que vamos a obtener cuando estamos vendiendo este call y tenemos 100 acciones. Antes de elegir el strike del call que vamos a vender hay que fijarse mucho en la diferencia que hay entre ese strike y el precio de la acción. En este ejemplo vamos a ver que el strike elegido es el de 110, el precio de la acción ahora mismo es de 101, entonces la diferencia son 9 dólares. Si las acciones de AMD pasan de los 101 dólares que valen en esa fecha por encima de los 110, vamos a tener como máximo 9 dólares multiplicado por 100 acciones que tenemos, 900 dólares de ganancia. Esos 9 dólares es la diferencia entre 101, el precio de la acción actual, y los 110 del strike que hemos elegido. Entonces, 900 dólares va a ser lo máximo que vamos a ganar por tener esas 100 acciones, ya que ese call que tenemos nos sirve de límite, nos va a limitar esas ganancias que vamos a poder tener. Y también tenemos que tener en cuenta que además de esos 900 dólares que podríamos tener de ganancias, hay que sumarle la prima, en este ejemplo 130 dólares, de ese call que hemos vendido. Entonces, la suma de esas dos cantidades, en este caso van a ser 1000 dólares, 1030 dólares, tiene que ser superior a aquellas pérdidas que ya vayamos arrastrando en caso de que tengamos algunas pérdidas. Y si esto no es así, lo que tenemos que hacer es ajustar el strike de ese call que estamos vendiendo para evitar tener pérdidas en caso de que las acciones llegasen a subir hasta dicho strike. Ahora ya estamos en la fecha de expiración siguiente del call que estamos vendiendo, que es el 15 de octubre. Vemos que las acciones se encuentran por encima de ese strike de 110 que habíamos elegido, están en 112, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que nos van a quitar esas 100 acciones. Nos hemos quedado con la totalidad de la prima de esa opción call que hemos vendido, pero como el precio de la acción ha sobrepasado este strike, vamos a tener que vender esas 100 acciones al strike del call que habíamos vendido, que era de 110. Entonces, en este caso, vamos a vender 100 acciones a 110 dólares y hay que recordar que esas 100 acciones las habíamos comprado a 105 dólares, que era el strike del put que habíamos vendido. Entonces, la diferencia de 105 a 110, eso van a ser ganancias que vamos a sumar. En este caso serían 5 dólares multiplicado por 100, 500 dólares de ganancia tan solo por haber tenido esas 100 acciones durante esos 24 días, 30 días que habíamos elegido. Lo que estamos perdiendo en este caso son esos 2 dólares extra, ya que ha subido hasta los 112 dólares. Eso lo perdemos porque tenemos ese call que nos limita esas ganancias. Si no hubiésemos vendido ese call, no estaríamos limitando las ganancias y en lugar de 500 dólares hubiésemos recibido 700 dólares si
decidiésemos vender las 100 acciones. Y ahora ya estamos el 18 de octubre, que sería el lunes, después de que nos hubieran ejecutado ese contrato de opción call que habíamos vendido. Por lo tanto, hemos vendido esas 100 acciones y ahora mismo en nuestra cuenta no tenemos ninguna posición abierta. No hay que fijarse mucho en la columna de la izquierda ni en los valores totales, ya que es una simulación y no es exacto como sería en el caso real, pero si hacemos cuentas, si recordamos, habíamos vendido dos contratos, el put y el call, que en total teníamos una prima aproximadamente de $460, y luego la ganancia que hemos tenido mientras hemos mantenido esas 100 posiciones en nuestra cuenta ha sido de $500. Entonces, a fecha del 18 de octubre el balance sería de unos $960 aproximadamente, un balance positivo de casi $1000. Y esto es un ciclo, una vuelta de la rueda de la estrategia, ¿no? Entonces ahora lo que haríamos sería volver a repetirlo de nuevo. Comenzaríamos otra vez vendiendo un put igual que hicimos al principio. Entonces vamos a hacerlo una vez más para ver el ejemplo. Iríamos a la cadena de opciones y vamos a elegir 32 días, que es el 19 de noviembre. Miramos a la parte de la derecha, un delta entre 20 y 30 aproximadamente. Tenemos estos de aquí. Y voy a mostrar más strikes porque no tenemos todos ahora mismo. Entonces voy a elegir este de 105, el strike de 105, cuyo delta, vemos que la columna esta de aquí es 0.23. Entonces voy a vender el put de strike de 105 para la fecha de expiración del 19 de noviembre y vemos que lo hemos vendido por $195, este de aquí. Entonces ahora lo que estoy haciendo es avanzar al 29 de octubre, prácticamente 10 días después, y si nos fijamos el precio del contrato ha caído prácticamente un 80%. Lo vendimos por $200 y ahora cuesta unos $40. Entonces en estos casos en los que ya se aproxima a un 80% de ganancias, lo que suelo hacer es un roll, es decir, voy a cerrar este contrato put de 105 y voy a extenderlo en el tiempo y tal vez ajustar el strike. Entonces cerraría el contrato, lo voy a hacer de manera manual para que se vea mejor. Tengo que pagar $40 para poder cerrarlo, ya que no ha perdido la totalidad de su valor. Y ahora lo que voy a cambiar es al siguiente fecha de expiración, que es 17 de diciembre, 49 días, un poco más de esos 45 días, pero bueno. Y voy a vender el put de 110, de strike de 110, que vale $240. Entonces le daría aquí para vender. Y lo que acabo de hacer al final es un roll de manera manual con dos operaciones. He cerrado el de 105 y estoy vendiendo ahora uno de strike de 110 y también he extendido más en el tiempo. En lugar del 19 de noviembre me he ido al 17 de diciembre. Entonces del put anterior hemos recibido una prima de $150 y ahora estamos haciendo un roll. A diferencia de antes, no nos han asignado las 100 acciones, entonces volvemos a vender otro put y recibimos una prima nueva. En este caso estamos hablando de $237 que si llegasen a asignarnos las 100 acciones nos quedaríamos con la totalidad de esa prima. Bueno, y espero que con esta explicación utilizando el simulador haya quedado bastante claro cómo funciona la estrategia de la rueda. No olvides poner un comentario si quieres que comente cualquier otro tipo de estrategia más adelante y darle like y suscribirte al canal. Y yo ya me despido, así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!